Hola, ¿qué tal, estimados amigos de la Ventana Ciudadana? En este nuevo diálogo ciudadano pretenderemos, con una especial invitada hoy, hablar de un tema que le preocupa a la sociedad chilena y nos preocupa a nosotros de modo significativo. Vamos a intentar dialogar, analizar y recibir de una experta algunos elementos que nos permitan comprender de mejor forma esta situación de violencia que vive la sociedad chilena en sus distintos marcos sociales, y que nos genera limitaciones en nuestro desarrollo, en nuestras conductas y en nuestra vida diaria. Está con nosotros en esta tarde Elizabeth Lira. Ella es decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales del año 2017, un par de veces premio del Colegio de Psicólogas, un abundante currículum en el área de los derechos humanos, de la salud mental y con una larga lista de contribuciones, de publicaciones que ella ha hecho durante su proceso de desarrollo profesional. Elizabeth Lira, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenida a la Ventana Ciudadana y en el nombre de la dirección de la Ventana Ciudadana te doy las gracias por compartir con nosotros y te saludo para que tú saludes a nuestros seguidores semana a semana en este diálogo ciudadano. Hola, Juan Luis Castillo, muchas gracias por la invitación. Creo que es una gran oportunidad para reflexionar sobre lo que nos está pasando como sociedad, especialmente porque en el último tiempo tenemos una especie de habitualidad con formas de violencia que quizás son esperadas. Mira, en este minuto, en esta coyuntura, estamos viviendo una situación de violencia en la Araucanía que lleva ya bastante tiempo. Enfrentamientos de modo permanente entre algunos sectores allí y las fuerzas del orden. Hoy, y desde hace un par de semanas, el gobierno ha declarado el estado de excepción que habilita a las Fuerzas Armadas para colaborar en la, dice el gobierno, en el intento por lograr capturar, eliminar, limitar la acción de los, comillas, violentistas del sector. Sin embargo, mi primera reflexión para que tú nos ayudes, porque ¿de qué se trata este espacio? Fundamentalmente de colaborar a que la sociedad, quienes nos escuchan hoy día, trasladen un razonamiento a las familias, a sus colectivos de vida social, laboral, familiar, y tengan más elementos para analizar y comprender la situación que estamos resolviendo. Porque hay un tema básico, elemental. Si no comprendemos de verdad lo que nos sucede, difícilmente podemos abocarnos y colaborar en la tarea de ayudar a bajar las tensiones y en este caso las tensiones que nos llevan a la violencia. Entonces, decía yo que hoy día el gobierno centra el tema de la violencia en la Araucanía. Sin embargo, Elizabeth, nosotros tenemos situaciones tan violentas como las que somos testigos en la Araucanía, en distintas poblaciones de Santiago y de distintos lugares del país que son sometidas fundamentalmente por la acción
de la delincuencia y por la acción de narcotráfico. Entonces, uno se podría preguntar, ¿y por qué entonces las Fuerzas Armadas no van allí a colaborar con las policías para eliminar también la violencia? Mira, quizás esto se pueda pensar desde varios lados. Este país es un país muy violento hace muchos años. Si uno eh, lo analiza desde las estadísticas de violencia doméstica, maltrato infantil y abuso sexual. Y realmente tenemos violencia en la familia. Es ahí donde las personas aprenden a que los métodos educativos muchas veces de los padres son violentos, son golpes, son insultos, descalificaciones, maltrato. Y yo creo que, y mi preocupación permanente siempre ha sido que si queremos erradicar la violencia en la sociedad, tenemos que erradicar la violencia en la familia, en las escuelas, en las instituciones, porque es violento que uno tenga que levantarse a las 5 de la mañana para tener un número en un consultorio que después de varias horas de espera no termina siendo atendido. Es violento que los profesores no le peguen a los niños como antes, cuando se hablaba de que la letra con sangre entra, sino que los descalifiquen, le digan que son tontos, que son inútiles, que son incapaces, que nunca van a llegar a ninguna parte. Pero los maestros muchas veces repiten lo mismo que los padres le dicen a sus hijos. Yo quisiera poner ese punto en primer lugar, porque me parece que en la medida en que en términos privados, con las personas que decimos querer, que son nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nosotros seamos violentos y maltratadores, poco y nada podemos esperar en la sociedad. Un segundo punto tiene que ver también con pensar el tema de la Araucanía. Para mi manera de pensar, el tema de la Araucanía es un problema político. Es político desde el siglo XIX y ha sido tratado en distintas épocas como un problema de orden público. Y por lo tanto, hoy día el tema es tratado como un tema de orden público, porque en verdad es un problema político y es un problema de orden público. Si alguien se toma los caminos o incendia las casas de particulares o asalta a personas en nombre de alguna causa, es una violencia y es una violencia que se trasluce y se expresa en un problema de orden público, porque las personas no pueden usar el camino, porque no tienen la seguridad no solo en el tránsito, sino que también en sus pertenencias, etc. Pero en la medida en que este tema sea tratado solo como un tema de orden público, que es el que tenemos hoy día, que es poner el estado de excepción constitucional, yo creo que no vamos a lograr ninguna solución. Es un problema muy difícil porque hay muchos agravios acumulativos producidos a lo largo de la historia, muchos despojos, abusos. Está lleno, digamos, de denuncias los tribunales de justicia en 1930, en 1940, de la manera como administrativamente le usurparon la tierra a muchos colonos y habitantes campesinos de origen mapuche. Entonces, yo creo que ahí tenemos muchas cosas que pensar. Puede ser que en la Constitución esto tenga una salida en cuanto a principios y en cuanto a estructura para tratar el problema, pero el problema no se resuelve con la represión. Y yo creo que ese es un punto que también tenemos que pensarlo respecto de la violencia delictual.
La violencia delictual, el narcotráfico, es un negocio, es una empresa que tiene una forma particular de operar, donde la violencia es un recurso. Cuando el tema es analizado únicamente como un problema de orden público y la única respuesta del Estado es la represión, no resolvemos el problema. El problema estructural que tiene que ver con el crecimiento del narcotráfico tiene que ver con el negocio. Y como en muchos otros países, este negocio prolifera en parte por la prohibición, que habrá que examinar si la prohibición es eficaz, pero prolifera en parte porque es un negocio extraordinariamente lucrativo. Y entonces hay que repensar las formas en que enfrentamos el problema. Ahora, todos nosotros expuestos a la violencia delictual, yo he sido víctima 2 veces de asalto, es brutal. Uno queda realmente traumatizado y entonces queda con mucha rabia y con ganas de que tomen presa a esta gente y los repriman, pero eso no resuelve. Y yo creo que aquí lo que falta, lo que no tenemos, es una política que garantice los derechos humanos de las personas, pero que trate los problemas en la naturaleza de lo que son. Si seguimos tratando como un problema únicamente de orden público, el conflicto en la Araucanía no tiene solución. Si seguimos pensando que el problema del narcotráfico es únicamente un problema delictual y no una gran empresa de negocios transnacional, vamos a seguir dando palos de ciego. Si no pensamos que la manera como resolvemos los problemas en las instituciones no puede ser la represión, sino que tenemos que formar a los niños y las familias en el respeto de los derechos de todos, las cosas no van a mejorar. Hace muy poco hubo una exposición en el mes de septiembre del primer comité contra la tortura que tenemos en el país. Por los acuerdos de los convenios internacionales, Chile tuvo que formar un comité nacional para investigar la tortura. Se ha hecho mucha denuncia sobre la tortura en relación con el estallido social. Pero este informe lo que más muestra es que tenemos personas privadas de libertad que tienen tratos crueles, inhumanos y degradantes en las cárceles, en los recintos donde están los niños, etc. Tenemos maltrato y abuso en los ancianos. Tenemos maltrato y abuso en muchas partes que son recintos de salud. Entonces tenemos que elevar los estándares de los derechos de las personas y no considerar que la violencia es como una especie de ola de fuerza mayor que es gobernada por intereses foráneos o personas malas. No, ese no es el problema. Es un problema político, social, de seguridad, que hace muchos años que requiere ponerle más conocimiento, más planificación y más reflexión política de las proyecciones que tienen las políticas que se implementan. O sea, si venimos hace 30 años, 50 años o 100 años trabajando el tema en relación con el conflicto mapuche como un tema de orden público y seguimos teniendo problemas, tenemos que evaluar. Parece que la manera que lo hacemos no resuelve. Y también tenemos que pensarlo respecto del tema de seguridad y orden público en materia de violencia delictual. Todos los presidentes han prometido, especialmente los de derecha, que van a terminar con la violencia delictual. ¿Y por qué no pueden terminar? Porque la manera como lo enfrentan es completamente ineficiente. Y porque a los chilenos siempre se les ocurre que la mejor idea es la represión. Hay que pensar otras cosas. Y esas otras cosas, te señalo lo siguiente. Tú
nos dabas una descripción de las distintas manifestaciones de la violencia en la sociedad chilena. Pero también hay una violencia estructural que emana de las propias instituciones que esta democracia débil ha parido, ha generado, ha construido instituciones que en su esencia, en su funcionamiento, ejercen violencia contra la sociedad y contra las personas. Este ejercicio de generar una nueva constitución, a tu juicio, ¿crees que puede hoy día, en el panorama que tenemos, con los constituyentes que hoy día tenemos, será posible que le, comillas, hinquen el diente a intentar sanar y sanear o reestructurar instituciones de la sociedad que dejen de ser violenta? Porque yo te digo, las propias instituciones políticas como el Senado, la Cámara de Diputados, ya son violentas para la ciudadanía en su estructura que conocemos, cómo trabajan, cuánto ganan, respecto de la sociedad, digamos, que tenemos. Es una expresión de violencia. La justicia, los jueces actúan en un marco de violencia estructural. Claro, que yo creo que ahí lo que hay que entrar es a hacer algunas diferenciaciones. Pienso que uno de los grandes problemas que tiene nuestra sociedad y que se arrastra desde hace muchos años es cómo una sociedad pequeña con determinadas riquezas no ha tenido la capacidad de poner las riquezas al servicio del desarrollo del país y haciendo una redistribución más equitativa y más justa de los bienes y servicios. Ese es un problema central del país, central en el siglo XX, muy claramente. Todas las propuestas políticas de reformas sociales, de políticas de cambio, apuntaban a considerar la injusticia fundamental, estructural, la distribución de la riqueza. Y me parece que en eso eh, la dictadura produjo un retroceso muy grande, porque produjo un desarrollo y una forma de riqueza que ha implicado el acceso a los bienes y muchos más bienes que los que habían en otros tiempos, también por la transnacionalización y la globalización de las relaciones comerciales, pero también generando condiciones de desigualdad tan profunda que este es un país muy injusto. O sea, cuando uno observa simplemente el tema de las pensiones, que fue una de las herramientas fundamentales de la protesta del estallido social, las pensiones en verdad representan quizás como el mejor ejemplo de una política que destruyó las redes solidarias que construían las posibilidades de mejorar las pensiones de las personas y que en realidad hasta que no hubo esta reforma, digamos, no habían pensiones inferiores al salario mínimo. Hoy día la pensión más baja debería ser equivalente a un salario mínimo que es mínimo, que son 350.000 pesos, pero hay miles de pensiones que están por debajo de eso. Entonces, si eso no es violento, y esa es la violencia estructural, es decir, tú trabajas la vida entera, llegas a viejo y tus posibilidades de obtener una pensión son el 30% del salario último que tuviste, en rigor, y a veces menos.
Entonces, a mí me parece que esas formas de violencia que, que generan injusticia, generan mucha rabia, lo que no tienen son expresiones políticas, tienen expresiones que irrumpen como violencia. En el estallido vimos destruir miles de cosas y cada vez que hay manifestaciones hay grupos que se sienten legítimamente con el derecho, por la rabia que tienen, de destruir muchas cosas. Pero lo que yo veo que nos falta y que es muy difícil es pensar, ¿y qué hacemos después de la destrucción? Entonces, la apuesta con la Constitución no es que vaya a regular la economía, pero la Constitución lo que tiene que generar son principios y formas de organización que garanticen los derechos de las personas y que obliguen a reorganizar ciertas formas de funcionamiento de la sociedad para que podamos convivir en paz. Yo creo que partimos hablando de la violencia, para mí uno de los grandes problemas es que si uno estudia la violencia en el mundo a lo largo de la historia y recientemente en América Latina, muchos países entraron incluso en conflictos de conflicto armado y guerras civiles. Entrar en la violencia es fácil. Salir de ella y reconstruir una sociedad que pueda convivir con las confianzas necesarias para producir una sociedad común y compartida es extraordinariamente difícil y toma años y años. Y en muchos países la, la solución lo único que ha generado son niveles de violencia que se han sectorizado. El caso más extremo es el caso de El Salvador, donde la violencia delictual controla partes importantes del territorio, o en México. Entonces, nosotros en este país no podemos no considerar que este es un tema político central y que tenemos que discutir, tenemos que investigar, tenemos que proponer políticas públicas un poquito más elaboradas que seguir pensando como hace 100 años que los problemas se arreglan con la represión. Los padres de hace 100 años pensaban que lo que había que hacer era castigar. Los profesores de hace 100 años pensaban que había que castigar. Y entonces le daban de latigazo o distintas formas. Y la sociedad chilena tuvo como sanción legítima hasta el año 1949 los latigazos. Una persona que se había robado una cartera podía tener latigazos durante 3 años, cada 6 meses tenía que presentarse para recibir 30 latigazos. Entonces, hay una cantidad de cosas que no sabemos y que están en las experiencias culturales y que donde la violencia ha sido siempre un recurso, pero es un recurso que tenemos que hoy día ponderar y ver. ¿Y por qué digo que el tema es preguntarse, ¿para qué usamos la violencia? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué queremos lograr? ¿Quién nos garantiza que ese medio va a obtener el fin que nos proponemos? Si queremos educar a un niño, ¿por qué lo tenemos que insultar? ¿Quién dijo que eso lo va a hacer que se corrija de lo que yo quiero que se corrija? Nada, todo lo contrario. Cuando hacemos un análisis o una expectativa individual, personal, recurrente pensar que las personas quieren vivir, comillas, felices, quieren vivir alegre, idealmente, idílicamente incluso. Sin embargo, tenemos un marco social, una estructura social y yo te quiero preguntar desde el punto de vista ya de tu especialidad y un poco con algunos elementos de análisis sociológico.
tenemos una constitución que tiene la oportunidad de intentar reordenar un orden que permita dotar a una sociedad para vivir, comillas, un poco mejor, para aspirar que la ciudadanía, que la humanidad situada en este Chile viva de modo más armónico. Pero tiene al frente un sistema social, político, filosófico y económico que propende al individualismo y propende eh, a la concentración de la riqueza y del poder. ¿Cómo se van a confrontar estas dos expectativas? Porque yo quiero partir de la base de que quienes están hoy día trabajando, analizando, intentando redactar elementos para una nueva constitución, la mayoría, han tomado como elemento central todo lo que expresó la ciudadanía en las protestas que se dieron. Eh, y si eso es así, el tema es un poco reduccionista mi forma de resumir, pero cómo este país vive en desarrollo y que el desarrollo le alcance a toda la sociedad del modo más armónico posible, de modo solidario y eliminando un poco las grandes diferencias que en sí ya son una expresión de violencia. Porque que haya un 3% de la población que tenga un significativo porcentaje de las utilidades de este país resulta violento y resulta como expresión las pensiones, los sueldos, la calidad de las viviendas, la calidad de la educación, etcétera, etcétera. La educación deteriorada para una masa significativa de gente. ¿Cuál es el proceso que debería, cómo seguir? Entiendo además, de paso me enteré por la prensa que tú estás siendo promovida o postulada para ser asesora en la Comisión de Ética de la Constitución, así que algo, por algo será. Bueno, pero eso es un detalle, eso lo vemos después. Yo creo que aquí el problema principal que tenemos es que de ninguna manera la Constitución va a resolver los problemas del país. Lo que hace la Constitución es resolver un profundo anhelo de la sociedad, que las reglas que rijan la vida política, que eso es lo que hace la Constitución, sean reglas que hayan sido discutidas y consensuadas en la sociedad. Lo que no tenemos que olvidar es que las constituciones chilenas fueron escritas por personas muy ilustradas, seguramente abogados muy bien formados, en los distintos momentos en que se discutieron las constituciones, en el año 1833, en el año 1925 y en el año 80. En el 80 también hubo abogados y gente muy ilustrada. Pero ¿qué refleja cada una de las constituciones? No solamente refleja las convicciones de la época, sino que especialmente las convicciones políticas de quienes redactaron la constitución. Entonces, por ejemplo, la constitución de 1833 estimó que eran ciudadanos únicamente los sujetos masculinos mayores de 25 años, propietarios, ¿ya? Y letrados. Hoy día eso nos quedó chico. Pero en el año 1925 seguimos con que quienes son ciudadanos con derecho a voto únicamente los sujetos masculinos mayores de 25 años, letrados, le sacaron propietarios, ¿ya? Los propietarios quedaron afuera. Pero en el curso de los años, y cuando vemos la Constitución del 80, ya no puede seguir con los sujetos masculinos. ¿Por qué? Porque
leyes y cambios políticos en la década del 50 que incorporaron a las mujeres como ciudadanas con derecho a voto. Primero, solo con la capacidad de elegir lo que hoy día son los concejales, que en otros tiempos eran los regidores, pero después llegaron a poder elegir hasta la presidencia de la República. Entonces, las constituciones, y pongo este ejemplo porque yo creo que es parte de la discusión más esencial que ha mostrado como el cambio en el curso del tiempo. Esta constitución tiene que reconocer muchas diversidades que existen en el país, que existían en 1833, pero no se nombraban, que existían en 1925, pero no estaban reconocidas. Y esas diversidades son las que complican muchas veces a la gente muy conservadora que cree que ojos que no ven, corazón que no siente. Es cuestión de caminar por las calles y este país ha cambiado enormemente en la fisonomía de las personas transidentes, pero también ha cambiado en el concepto que las personas tienen de sus derechos. Entonces, una constitución tiene que reconocer a una ciudadanía mucho más que quiere participar de las decisiones que les van a afectar. Entonces, hoy día estamos desafiados a reconocer la condición plurinacional del país. Y estamos desafiados también, a raíz de eso, a tener conceptos sobre la educación, sobre la inclusión, sobre el reconocimiento de los derechos de las minorías y las diversidades como nunca antes estuvo reconocido. Eso es controversial. Hay personas que añoran el país homogéneo, entre comillas, que parece que fuimos, pero un país que decía que eran chilenos los nacidos en Chile, bienvenido por los extranjeros que nacieron aquí porque eran chilenos. En otros países, tú eres apátrida si tus padres no son nacionales del país que habitas. Aquí las personas por el solo hecho de nacer pueden ser chilenos. Pero eso tiene un lado negativo. Y el lado negativo es que todas las diversidades étnicas que tenemos en el país quedan subsumidas sin permitirse la legitimidad de esas diferencias, porque no las hemos matizado. La Constitución tendrá que ver cómo reconoce esa diversidad y cómo esa diversidad no atenta en absoluto a la posibilidad de ser una nación, un pueblo, muchos pueblos bajo un mismo país. Entonces, me parece a mí que nos tenemos que abrir a la posibilidad de pensar, porque es una afrenta contra mucha gente que nosotros desconozcamos sus diversidades. ¿Cuánto ha costado que en este país se reconozcan las diversidades culturales, las diferencias sociales entre las personas, no como desigualdad, sino que como un aporte y una contribución, porque proviene de otras experiencias, de otros lenguajes, de otras cosas que todos juntos enriquecen la convivencia? Nosotros lo hemos vivido como una isla durante muchos años y nos hemos acuartelado en una idea de no cambio y de no recepción del distinto, de la persona distinta, de la diferencia. Eso es muy violento y no tenemos conciencia de que ese trato, que muchas veces lleva a la exclusión y a la discriminación, es parte de formas de violencia cultural que hemos ejercido durante mucho tiempo. Yo no creo que la Constitución lo resuelva. La Constitución nos abre una discusión que nos va a permitir procesar cosas que en otros países ya están resueltas.
y están tramitándose bien. Cuando uno piensa la manera como en Nueva Zelanda han logrado resolver la convivencia entre los migrantes europeos que llegaron al país y la población indígena, y eso tiene un estatuto político reconocido, ¿por qué no? Nosotros podríamos abrirnos a pensar cuál es la mejor manera de reconocer nuestras diversidades, valorarlas, cultivarlas, y no suprimir la diferencia. Yo creo que esos son puntos que a mí me parece que los jóvenes de hoy día y los niños tienen mucho más apertura para pensar estas cosas que lo que son las generaciones más viejas. Elizabeth, la Constitución, según soy capaz de entender lo que tú acabas de señalar, que me parece básico, vital, que debamos entenderlo con claridad, marca el terreno, genera un espacio en el cual debemos movernos y las características y condiciones sobre las cuales nos vamos a mover. Y en ese espacio de construcción, comillas, de desarrollo social, cultural, económico, filosófico de esta sociedad chilena, hay actores que hoy día han emergido con fuerza producto del desarrollo, de los tiempos, y que tiene que ver con la mujer que tiene, a mi juicio, un modo de razonar, cuestión que le hace falta a este país, trabajar en la educación más que enseñar datos, es enseñar a razonar, enseñar un modo de razonar. Y yo tengo la idea de que la mujer tiene una forma de razonar más integral, tiene un ejercicio intelectual de razonamiento más armónico, más integral. Las distintas inteligencias emocionales, espirituales, intelectuales, funcionan como más coordinadamente. Veo que tienen un panorama más completo y ese es un gran aporte que lamentablemente con el machismo en esta sociedad, hemos retrasado ese aporte. Y por otro lado, el mundo de nuestros pueblos originarios, que tienen una cosmovisión, una visión de armonía con el medio ambiente que nosotros no somos capaces de tener. Yo estos días nomás reflexionaba que estamos viviendo en una sociedad en que hablamos mucho de ciencia y de tecnología, como elementos de gran expresión del desarrollo. Sin embargo, nos movemos en una sociedad que nos entrega todo desechable, convertido muy rápidamente en basura y que nos ensucia este medio ambiente sobre el cual tenemos que vivir. ¿Cuál es tu apreciación respecto de los roles de la mujer en el marco social de este proceso? Porque también, y lo tercero, o sea, cómo la sociedad se pone al lado de estos constitucionalistas para aportar, para recibir y para aportar. Y el rol de nuestras etnias en todo este proceso, no solo en el pensar la constitución, no solo en el redactar, sino que en el cambio conductual de esta sociedad. Es que tú antes mencionaste algo sobre la ética en la Convención Constitucional y yo creo que está pensada ahí como un comité de ética que pueda regular, hasta aquí en lo que yo entiendo, la conducta de los convencionales si es que se salen de los reglamentos que ellos fijaron. Pero para mí la ética es una dimensión muy, muy importante que yo la vincularía a, a la, a la observación que tú hacías
de la contribución de las mujeres en la cultura y de la contribución de los pueblos originarios con su cosmovisión. La cosmovisión de los pueblos originarios es una cosmovisión muy ética, que piensa en el bien de la comunidad y en el bien de los seres humanos que forman parte de esa comunidad y en el cuidado de la naturaleza que está en relación con las vidas de las personas. Hace, yo creo que unos 40 o 50 años, empezó un tipo de reflexión entre las corrientes éticas que siempre han tenido que ver con la virtud, con el bien, con el valor, y probablemente un grupo de feministas y otras filósofas empezaron a producir lo que se ha conocido como ética del cuidado, reconociendo que probablemente la función del cuidado históricamente, ancestralmente, ha estado puesta en las mujeres. Las mujeres han tenido que cuidar la vida y la reproducción de la vida y la mantención de la familia y de la comunidad. Pero la ética del cuidado no debiera ser privativa de las mujeres, debiera ser parte de la formación de hombres y mujeres. El cuidado ejercido por los hombres puede ser tan eficaz y mejor que el de las mujeres. Pero yo quiero poner el acento en el cuidado. ¿Cuidado de qué? Cuidado de la vida, cuidado de la expansión de las capacidades de las personas, cuidado de las condiciones de convivencia, cuidado de la cultura. Me parece que nosotros tenemos muchos problemas que resolver. Tenemos que resolver cómo organizar estructuralmente una economía que pueda alimentar y producir y garantizar condiciones de mayor igualdad y acceso al bienestar de todos. Pero también tenemos que garantizar condiciones de convivencia que estén dadas por el cuidado. Y yo creo que estamos en una cierta colisión. Cada vez tenemos conciencia y mayor conciencia que la ética del cuidado es la ética que nos permite sobrevivir como humanidad, y al mismo tiempo constatamos que en las familias, padres y madres no integran esa dimensión en su práctica como padres, como educadores de sus hijos. Y tenemos una cosa muy disociada. No hay padre que no diga, ni madre que no diga que ama a sus hijos. Pero yo no me explico por qué todas las personas se descargan con los hijos de sus tensiones emocionales. Los castigan, los retan, les pegan, etc. ¿Por qué? Porque llegaron cansados, frustrados, porque tuvieron un problema. ¿Por qué los niños tendrían que pagar? Y el problema está en que eso modela un modo de relación que después de manera inconsciente y automática los hijos repiten en sus familias. Entonces tenemos que conectarnos más emocionalmente, tener más conciencia de nuestras responsabilidades en el cuidado de la vida, en el cuidado de la paz social, de la paz de la familia. Y pensar dos veces antes de hacer un escándalo por una pequeña cosa que la estoy haciendo porque estoy cansada, porque estoy frustrada, porque estoy enojada, pero que a lo mejor nadie de mi familia tiene ninguna responsabilidad en lo que a mí me pasa. Y eso nos habla de una gran inmadurez emocional. Mucha gente se da el permiso de descargarse de sus emociones en el ámbito de la familia de una manera irresponsable, haciendo sufrir a los niños. Me parece que en esas cosas tenemos que pensar, tenemos que mejorar.
Elizabeth Lira, eh, psicóloga de la Universidad Católica de Chile, eh, con un compromiso histórico de vida por los derechos humanos, por la salud mental, por el compromiso con las familias y con la sociedad. Elizabeth, me has dejado cruzado pensando profundamente, y quizás sea ocasión para una segunda conversación, una tercera conversación, con esto de la ética, pero es un tema impresionante porque siempre hablamos de la ética como normas y procedimientos de conducta. Pero la verdad es que mientras tú hablabas, yo creo que hay que ascender en el significado de la ética a algo así como lo es la filosofía de la mano de la metodología. Son indisolubles. Siempre la gente habla de metodología como técnicas para hacer, y hablamos de la ética como normas y procedimientos de comportamiento. No, esto es un tema de modo de razonar, de incorporarlo a la concepción de vida de las sociedades y de las personas. Y yo creo que en eso estamos retrasados. Yo quiero terminar esta conversación, pero no poner fin a ella. Me gustaría seguir conversando contigo, que tú nos siguieras alimentando de elementos de razonamiento, porque, insisto, este espacio es para incentivar, difundir la necesidad de dialogar, reponer el diálogo en los distintos espacios de la sociedad, en la familia, en nuestros lugares de trabajo, con nuestros amigos. Hoy se conversa poco. Hoy se piensa mucho individualmente, pero se razona poco. Razonar es un paso superior al pensamiento, y ojalá fuéramos capaces de razonar con papel y lápiz, y mucho más aún que razonáramos colectivamente. Fíjate tú que yo tengo la impresión que ni siquiera hemos hecho un profundo razonamiento como colectivo social de este proceso social desde la dictadura hasta hoy día, con estos intentos de una democracia tan debilitada aún. Y es porque no comprendemos suficientemente el fenómeno, no podemos poner solución al, al fenómeno, porque no lo hemos comprendido, y no lo hemos comprendido eh, cultural, política, sociológicamente. Fíjate que yo tengo la sensación, discúlpame que te ponga en aprietos quizás, de que debemos cuidar esta democracia debilitada si queremos efectivamente que este tránsito a una mejor vida, a una vida social y colectiva mucho mejor, al desarrollo del país verdadero, si cuidamos y hacemos madurar paso a paso esta democracia. Pero hoy día se cierne sobre el futuro chileno, y con dolor lo digo, que hay expresiones totalitarias que asoman su cabeza ante posibles estas futuras elecciones presidenciales. Que algún candidato esté pensando que el presidente de la República tenga facultades para tomar detenido a personas y mantenerlas en los lugares que solo él puede decidir, que una persona esté limitando, si es presidente, los espacios de desarrollo de la mujer, me parece indigno para una sociedad como la que queremos construir. Las dictaduras no solo son golpes de Estado, las dictaduras llegan al poder en este periodo, lo decía un analista político en una conversación que teníamos el otro día, también a través de las elecciones. Y qué peligroso sería
que un individuo como el que me refiero, y que es don José Antonio Kast, pudiera llegar a la presidencia, yo creo que corremos el serio riesgo de caer en unos años más en una dictadura. Y peligroso porque el deterioro humano, social, familiar, eh, estaría en esas manos. Pero, ¿sabes? Yo te quería decir una cosa ahí. Yo creo que en una sociedad como la nuestra hay gente que se identifica con su pensamiento. Y esa gente es muy consecuente, va y vota. Tenemos mucha gente que no se identifica, que tiene otras visiones, otras creencias, pero que no toma la responsabilidad de expresarse mediante el voto. En las últimas votaciones hemos visto que vota más o menos la mitad de la gente que debiera votar. Yo creo que la primera responsabilidad es precisamente votar. Y votar de manera consecuente con los valores y las creencias que uno tiene. Y me parece que un país como el nuestro puede coexistir con personas que piensan cuestiones muy extremas, pero lo que no puede ser es que alguien que no representa a la mayoría sea elegido porque la mayoría se abstuvo de votar. A mí eso me parece el peor de los resultados. Pero yo quisiera tomar otra cosa que tú dijiste antes, que estabas hablando sobre la ética. Yo creo que la definición ética más importante de las últimas décadas es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esa es una ética social y política que define los valores básicos de la convivencia humana, donde el ser humano y la dignidad del ser humano es el centro. Y el gran desafío, la gran demanda de los derechos humanos es pensar que nos obliga a un modo distinto de relación social. Nos obliga a respetar a los otros en su dignidad, en sus diferencias, en sus carencias y en sus limitaciones. Y eso me parece a mí que es un horizonte que no debemos perder. En el país hemos progresado mucho en esa materia. 30 años atrás, los cómicos se burlaban de las discapacidades y habían chistes sobre los sordos, los ciegos, los cojos, los tartamudos, etc. Hoy día, un cómico que salga a hacer chistes sobre eso no tiene público, porque hemos evolucionado en esa materia. Entonces tenemos que apostar a que podemos. Ese es el desafío. Elizabeth, así casi telegráficamente para que vayamos terminando. Se dice que en este minuto la mayoría de la gente que se expresa, según las encuestas que son poco certeras, pero que algo dicen, hay mucho voto emocional. ¿Por qué hoy día estamos si es así, y no un voto racional, más pensando en lo programático, en las ideas? Es que la política es algo que es emocional en primer lugar, porque tiene que ver con la gestión y la distribución del poder. Y eso es un elemento que sintetiza los recursos racionales de las personas, pero también sus emociones. No hay ninguna revolución ni cambio político en el mundo que se haya hecho sin la pasión de los que estaban convocados. Entonces, tenemos que pensar que en situaciones como las nuestras, donde hay muchas carencias, muchas rabias, muchas injusticias, la emoción es un criterio relevante en materia política, como lo es el miedo y como es la percepción de amenaza de las condiciones futuras. Elizabeth Lira,
Gracias por tu tiempo, gracias por tu razonamiento, gracias por acompañarnos en este diálogo ciudadano que, como tú sabes, nosotros aportamos a quienes nos siguen en Chile, en América Latina y en el mundo. Cada semana expresamos a través de nuestros colaboradores distintas opiniones en distintos artículos que nos hacen llegar de distintos lugares de Chile y del mundo. Y estos diálogos ciudadanos que intentan generar razonamiento colectivo, que intentan generar e incentivar la conversación. En el nombre de la dirección de la Ventana Ciudadana, te doy las gracias por todo lo que nos has entregado en esta tarde y te invito para que te despidas y hagas un mensaje a los chilenos y a quienes nos siguen en distintos lugares del mundo. Bueno, yo les agradezco mucho la invitación y la posibilidad de conversar y reflexionar juntos. Yo los invito a que ustedes sigan conversando en sus casas, porque en la conversación es donde empiezan a surgir las ideas y donde realmente podemos descubrir que la vida que tenemos es algo que vale la pena vivirse, pero que somos responsables de la sociedad que tenemos. Y cada persona, por pequeña que sea, por limitada que sea, por pobre que sea, es alguien importante para expresar esa responsabilidad y cuidar la vida de todos. Gracias. Hemos llegado al término de un diálogo ciudadano más con Elizabeth Lira, quien nos ha acompañado con gentileza, con simpatía y con su acostumbrada profundidad en su razonamiento. Decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado. Muchas gracias, Elizabeth.